¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañe. Los cárteles de la droga han sido nominados ya desde hace tiempo como terroristas por Donald Trump. ¿Qué implicación realmente tiene esto? Y esto se da en el marco, por ejemplo, de la segunda entrega de un grupo de capos, entre ellos, por supuesto, Servando Gómez Latuta, vinculado en su momento con Felipe Calderón, con el propio Enrique Peña Nieto, el caso del famoso Queenie, quien supuestamente era el operador financiero del cártel de Jalisco Nueva Generación, el caso de otros personajes cercanos a los Mayos, a los Chapos, que están supuestamente enfrentados en Sinaloa. ¿Cómo entendemos toda esta lectura desde esta óptica? ¿A Estados Unidos realmente le interesa combatir el narcotráfico? Vamos a platicar precisamente a fondo y le agradezco muchísimo, como siempre, al maestro Arsinoe Orihuela que esté con nosotros. Arsinoe, un placer recibirte. ¿Cómo estás? No, hombre, querido Jesús, muchas gracias por la invitación, por esta nueva oportunidad de participar en este espacio y un saludo muy afectuoso a ti y a las audiencias. Oye, muchas Em, gracias. Adelante, adelante, te escucho, adelante. no, pues ya pusiste ahí un tema muy bravo, ¿no? Mira, yo te diría que am, es más, con afán tal vez de sonar un poco imprudente y pertinente, es un tópico gastado. Ahora, no significa que no sea relevante, ¿no? Y Claro. que no tenga matices novedosos, singulares, contemporáneos, ¿no? Pero no quiero que las audiencias se vayan con la finta y sobredimensionen o se imaginen que se trata de una situación excepcional o excepcionalmente alarmante, ¿no? Este recurso de poder táctica de seguridad lo ha utilizado Estados Unidos en repetidas ocasiones en México y el mundo, ¿no? Es yo arguiría un procedimiento rutinario de los estados nacionales fuertes y poderosos, ¿no? El de mantener subyugados, sometidos, amenazados con el uso de violencia, ¿no? A los llamados estados periféricos, los estados débiles. Y es una receta que, digamos, se aplica con singular alegría desde que los estados son estados, ¿no? Y quiero tratar de darle, digamos, un abordaje, tal vez tú que es un poco más amplio, eh, más que aterrizar en los pormenores, porque inclusive por ahí sintonicé un par de tus programas y entrevistas. Me parece que ya hay otros colegas que han tocado escrupulosamente esos tópicos, ¿no? Que tienen que ver más bien con el perfil forense o biográfico inclusive de los capos, por ejemplo, que recientemente fueron extraditados a Estados Unidos, ¿no? Ahora, creo que podríamos intentar, insisto, otro abordaje un poco más amplio, esto que es un poco más teórico, y tratar de entender este contexto desde esa perspectiva, es decir, desde la perspectiva de los estados poderosos tratando de imponer su voluntad sobre los estados débiles, ¿no? Entonces, digamos, en este ejercicio de poder que es eh, inherente a la relación bilateral México-Estados Unidos, el estado poderoso, que es el vecino del norte, ¿no? Y no nosotros, eh, digamos, implementa cambios, introduce variaciones al tipo de relación, o más exactamente, a las reglas de juego de la relación entre México y Estados Unidos. Y eso yo creo que es exactamente lo que está en curso en todos los ramos de la relación binacional, incluida la seguridad, ¿no? Estados Unidos es en este momento una especie de leviatán recargado y furibundo, ¿no? Ahora, no cambian las premisas generales de la relación y por eso es que arranqué tal vez minimizando la dimensión del asunto que vamos a analizar. Simplemente hay un escalamiento de la agresividad y de la voluntad de imponer obediencia sobre México. Hoy hace muy poco Trump dijo, México hace lo que nosotros le decimos, ¿no? Y ese es el sueño húmedo. No sé si de Trump, pero sí, seguro de sus simpatizantes, ¿no? Y evidentemente los cálculos de Trump, esto se va a traducir, esta presión, amenaza, agresión, en una mejor posición para extraer beneficios, ventajas de esta relación que ya es
de por sí es profundamente asimétrica con México, ¿no? Y ese es el fondo del asunto. Ahora bien, ¿qué tipo de beneficios, ¿no? Pues básicamente beneficios económicos, políticos, geopolíticos, simbólicos, digamos, toda esta parafernalia de los cárteles, ¿no? Las extradiciones, pues, si te das cuenta, todo está concatenado. Ujú. Las extradiciones, em, las alertas de viaje a México por la inseguridad, la designación de las bandas como organizaciones terroristas, todo esto tiene un solo propósito bueno, se los digo con toda franqueza, no tiene absolutamente nada que ver con el combate al narcotráfico, ¿no? Tiene que ver más bien con el interés, en este caso específico, de explotar los mercados ilegales entre México y Estados Unidos para maximizar todo tipo de ganancias. Insisto, comerciales, geopolíticas, electorales, simbólicas, ¿no? A ver, eh, bueno, la neta a mí ya me agotó un poco esta tendencia, bueno, no es tendencia, es inclinación, ¿no? De analizar a Trump, inclusive entre ciertos compañeros y colegas, como si se tratara de un estadista. ¿Sí? Mm. No es un hombre de Estado, ¿sí? Pues no hay que atribuirle atributos que no tiene, ¿sí? Trump es esencialmente un empresario corrupto, un traficante de influencias, un apostador, un gambler, en toda la extensión de la palabra, y un estafador, nomás que bueno, está montado en el poder del Estado, ¿no? Y desde ahí hay que analizarlo, por supuesto, sin obviar digamos, lo que son las dinámicas lógicas, estructuras más o menos endémicas, ¿no? Del Estado profundo estadounidense. Ahora, ese tío, ¿qué sí le interesa a Donald Trump? Esa sería más bien la pregunta. ¿Y qué propósito tiene específicamente designar a los cárteles como organizaciones terroristas? A ver, ¿cuál es una de las agendas más visibles del trumpismo en este momento? Amurallar Estados Unidos. Es decir, tanto físicamente con el muro, como arancelariamente con pues para administrar el comercio, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, está en proceso una reingeniería de los mercados, entre ellos, evidentemente, los mercados ilegales, y la idea es reconfigurar estos mercados tensionándolos al máximo. ¿Sí? En eso consiste su guerra de aranceles y sus prórrogas de 90 días con México, con China y con el mundo y sus cambios de humor, ¿no? Es decir, tensiona los mercados al límite y desde allí trata de recoger los beneficios y transferir las pérdidas a terceros, ¿no? Una de las fórmulas clásicas del neoliberalismo. Ahora, aquí viene la parte curiosa, al narcotráfico no le puedes colocar aranceles porque es una economía ilegal. ¿Sí? Pero sí puedes manipular su oferta y demanda y su costo-beneficio por otras vías. Por ejemplo, apretando, extorsionando y apretando militarmente a las bandas criminales que abastecen el mercado de drogas. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, el producto, y esto lo han dicho muchísima gente conocedora de la materia, eleva sus precios si los costos de producción y distribución aumentan, ¿no? Y digo, eso es así para toda la economía en su conjunto. Ahora, lo que sí es específico de los mercados ilegales es la la protección institucional de las economías ilegales. ¿Por qué? Porque la cobras más cara. Si involucra la actividad más riesgo y más costos, cobras más cara la protección institucional eh, para empezar, de agentes aduanales, de policías, de corporaciones de seguridad, de altos funcionarios del Estado, de jueces, porque para que funcione una economía ilegal y tan aceitadamente como funciona la economía ilegal de las drogas, necesitas de la protección institucional de todos estos elementos. ¿Sí? En el caso de claro, la protección es un mercado también muy diverso. Hay diferentes modalidades de protección. Por ejemplo, los jueces, el tipo de protección que ofrecen es la suspensión de la aplicación del derecho o de la ley, ¿sí? Y que no es una inacción, muchas veces se interpreta como el Estado omiso, no, es una acción. Los poderes judiciales cancelan la ley, ¿sí?
la aplicación del derecho. Luego tienes, evidentemente, policías que se dedican allí sí más directamente a la venta de protección. Agentes aduanales que, pues, evidentemente tienen que mirar para otro lado para que cruce la droga. Y altos funcionarios del Estado, pues, para que este, administren o manejen tácticamente todos estos elementos comprendidos, digamos, dentro de una modalidad de economía ilegal, ¿sí? Entonces, digamos, esto por el lado del, digamos, solo de lo que concierne a lo económico. Ahora, también está el beneficio geopolítico. Fíjate, casi nadie se pone a pensar en esto, mi querido Jesús. Las extradiciones a Estados Unidos en realidad son captura de información confidencial relativa al mundo del delito en México. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa información te permite extorsionar a México en todas las negociaciones. ¿Sí? A ver, y no importa si lo que los gringos en el momento de la negociación traen a la mesa es verdad o no. ¿No? O sea, digamos, ¿por qué? Porque en el sistema de justicia de ellos, pues ellos siempre pueden alegar que es Claro. información arrancada, ¿no? A sus testigos protegidos, ¿no? Y de hecho, bueno, pues para no ir tan lejos, así se urden, ¿no? Los cuentos chinos, ¿no? De las pseudoperiodistas que escriben y publican burradas de narcoliteratura chafa, ¿no? Chiclera, y que se convierten en bestsellers, ¿no? Entonces, digamos, todo esta rumorología abona básicamente a la guerra informacional entre los estados profundos y deja vulnerables a los liderazgos políticos de un país. Ve el caso de Venezuela, ve el caso de Maduro. O sea, se le han incautado bienes y pues está bajo amenaza permanente de invasión. Entonces, si te das cuenta, debilita los liderazgos políticos y eso es crucial estas designaciones de organizaciones criminales de esos países como organizaciones terroristas. Eso es fundamental, ¿no? Eso es parte de esta estrategia de Trump de debilitar, de domesticar a sus aliados y de debilitar a sus enemigos. Típico, ¿no? Luego está el beneficio político electoral. Am, Digamos, la movilización de sus bases muy idiotizadas, ¿no? Que van a la urna pensando que Trump es el único presidente que combate seria y decididamente a los cárteles del narcotráfico y al consumo de drogas en Estados Unidos, ¿no? O sea, granjea votos entre sus simpatizantes o potenciales simpatizantes, sobre todo porque es precisamente ese segmento social, y eso es importante recalcarlo, que vota a Trump el más afectado por la crisis del fentanilo y otros opiáceos, ¿no? Entonces, se erige como el candidato presidente del orden y la ley, ¿no? Que es algo que nos hace salivar muy generosamente, muy profusamente a los gringos, ¿no? Y bueno, ahí también se cuela la cuestión simbólica, ¿no? El beneficio simbólico, ¿no? La conversión del problema de las drogas en un problema de seguridad nacional, porque esto es lo que hace, ¿no? Al convertir a los cárteles de narcotráfico en organizaciones terroristas, elevas, ¿no? O conviertes un problema de drogas en un problema de seguridad nacional. Entonces, esto alimenta esa narrativa muy gringa, ¿no? De que todos los males provienen del exterior, los males de la sociedad estadounidense son algo exógeno y no endógeno a la sociedad estadounidense. Entonces, blinda ese concepto de excepcionalidad estadounidense que es vital para todo el proyecto de las élites de ese país, ¿no? Y ahorita que mencionaba este punto, las élites, a final de cuentas, como los grandes protagonistas en sí, entonces, de esta ramificación de casos que tiene que ver con una instrumentalización del narcotráfico o del mercado de las drogas, más bien dicho, pero con una finalidad comercial, en donde lo que buscan es posicionarse de mejor manera, extender control territorial e incluso en un momento dado hasta controlar áreas sensibles. Sí, por supuesto, digamos, ese sería el elemento más político inclusive de esta estrategia. Eh, la de recorrer las fronteras, ¿no? Porque marca fronteras, ¿sí? Al designar todas las organizaciones terroristas como, perdón, a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas,
facultas a la fuerza pública estadounidense a intervenir en territorios eh, fuera de los límites geográficos de Estados Unidos. Entonces, expandes, ¿no? La territorialidad gringa o bien el campo de acción de la política estadounidense. ¿Sí? Entonces, de ese modo, por eso insisto, o sea, en realidad es un escalamiento de la agresividad del imperialismo estadounidense. En realidad, y tienen sus variaciones, ¿no? Tienen sus, que no son siempre solo folclóricas, ¿no? O sea, los demócratas, si nos vamos a los antecedentes, utilizan las Fuerzas Armadas Nacionales, es decir, de los diferentes países con los que establecen acuerdos, entre comillado, para movilizar la agenda de Estados Unidos, ¿sí? Que es lo que hicieron, por ejemplo, en México, con la guerra contra el narcotráfico. Se movilizó a toda la fuerza pública mexicana en función de un interés estadounidense. Ahora, los republicanos, digamos, por oposición a los demócratas, apuestan por la intervención eh, de la fuerza pública estadounidense directa en suelo mexicano, ¿sí? En ese sentido es que se traduce, digamos, en un escalamiento que evidentemente favorece, pues sí, al grupo de poder en turno y a las élites estadounidenses. Hay continuidades y hay rupturas, ¿no? En este proceso. Acuérdate que además, pues, con los demócratas también, pues, y con Obama inclusive, se ha intentado designar a las organizaciones criminales de América Latina, no solo de México, como organizaciones terroristas. Vimos que esto se intensificó a partir de que Trump llegó al poder, pero en realidad es parte de una agenda del Estado profundo estadounidense, ¿no? Pero insisto, pues es mucho más virulento este, este, este nuevo gobierno, por eso insisto que pues es una especie de leviatán em, recargado y furibundo, ¿no? Oye, tenemos unos 2 minutos, pero no puedo dejar de preguntarte con base en lo que me estás diciendo, querido. ¿Tú descartas una intervención directa entrando los militares de Estados Unidos a México? ¿O crees que sí se puede ir consolidando por estos mismos intereses que dices? Y cuando hablan de que si un cártel es una organización terrorista y esa organización terrorista puede agredir al ejército norteamericano que está en la frontera, ¿tú ves posibilidades en este marco de que se lleve a cabo una acción de ese tamaño y qué consecuencias le podría traer al propio Estados Unidos? Bueno, esa es una pregunta que probablemente nos estamos formulando todos y no hay una respuesta contundente y definitiva. Lo que sí creo es que lo más probable, sobre todo en el corto plazo, es que empiecen a haber operaciones militares quirúrgicas sin intervención del suelo, ¿no? En el suelo nacional de las agencias estadounidenses, de las Fuerzas Armadas estadounidenses, no solo en México, en América Latina. Todo sugiere que se está cocinando una intervención en Venezuela, como ya ocurrió, de hecho, durante la primera administración de Donald Trump. Em, entonces, sí veo digamos, en el horizonte corto plazo, un, un, una o una serie de operativos militares quirúrgicos, ¿no? Para em, llevar al frente pues esta agenda estadounidense en territorio mexicano y latinoamericano. Veo improbable, vamos a dejarlo ahí, improbable la intervención militar, ¿no? En suelo mexicano. Y lo podemos observar inclusive en las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Todo sugiere que, pues, inclusive la forma en que ella lo trata, pues es como no se asusta, no se alarma, al contrario, ¿no? Trata de transmitir cierta calma, entiende que se trata pues, de las negociaciones típicas con un bully como Donald Trump. Entiende perfectamente todo este contexto que acabamos de describir, de un Estado fuerte y poderoso como Estados Unidos, tratando de extraer más beneficios y ventajas de sus aliados y de sus enemigos, ¿no? Y acá muy singularmente en el caso de México y Canadá, que son sus vecinos y a los que no se cansan, ¿no? De agredir verbalmente, ¿no? En fin, de tratar de domeñar, ¿no?
a través del discurso y a través de políticas muy puntuales como esta, ¿no? Pero la posibilidad de una intervención militar del ejército en territorio mexicano la encuentro francamente improbable y, y, y tal vez no necesariamente conveniente para el propio Estados Unidos, ¿no? Por toda la cantidad de conflictos en los que están envueltos. Mi querido Noé Orihuela, yo de verdad te quiero agradecer como siempre que nos permitas aprender tanto de ti y agradecerte siempre que estés con nosotros en esta comunidad. Muchas gracias, querido. No, al contrario, hermano, muchas gracias por la invitación y aquí seguimos a la orden. Cuídate mucho, un fuerte abrazo.